El salón de baile de la mansión Pembroke resplandecía bajo la luz de docenas de candelabros de cristal. La crema innata de la sociedad londinense se había reunido para el evento más esperado de la temporada social de 1842. Entre las sedas y los encajes destacaba una figura, Beatrix Greymont, con su cabello castaño dorado recogido en un elegante moño adornado con pequeñas perlas y su vestido de seda azul celeste que resaltaba el azul profundo de sus ojos. Beatrix no era solo hermosa, poseía una gracia natural que la distinguía de las demás jóvenes casaderas. ¿Has escuchado que el duque de Thornfield finalmente ha regresado a Londres?, susurró Lady Amelia, su amiga más cercana, mientras se abanicaba con nerviosismo. Beatrix mantuvo su compostura, aunque su corazón dio un vuelco. Sí, he oído los rumores. Dicen que vuelve más arrogante que nunca. Y más rico, añadió Amelia con una risita. Después de 3 años en las Indias, dicen que ha duplicado su ya considerable fortuna. En ese preciso momento, un murmullo recorrió el salón. Las conversaciones se apagaron momentáneamente, mientras todas las miradas se dirigían hacia la entrada. El duque Quentin Thornfield había llegado. Alto, de hombros anchos y con un porte que denotaba autoridad y confianza, el duque era la viva imagen de la aristocracia inglesa. Su cabello negro como el ébano contrastaba con su piel ligeramente bronceada por el sol del oriente. Sus ojos, de un gris penetrante, recorrieron el salón con desdén apenas disimulado. «Sigue siendo tan apuesto como siempre», suspiró Amelia. Beatrix se tensó. «Y tan arrogante también, por lo que veo». Quentin Thornfield avanzó por el salón saludando con fría cortesía a quienes se cruzaban en su camino. A sus 32 años, el duque era uno de los solteros más codiciados de Inglaterra, no solo por su título y fortuna, sino por el aire de misterio que lo rodeaba. Tras la trágica muerte de sus padres 10 años atrás, Quentin se había convertido en un hombre distante y cínico, especialmente con las mujeres. «Dicen que juró nunca casarse», comentó Amelia en voz baja, «que después de lo de Lady Caroline». «No me interesan los chismes, Amelia», la interrumpió Beatrix, aunque conocía bien la historia. Lady Caroline Blackwood había roto el compromiso con Quentin para fugarse con un oficial del ejército, humillando públicamente al joven duque. La orquesta comenzó a tocar un vals, y las parejas se formaron en la pista de baile. Beatrix observaba desde su posición cuando notó que Lord Pembroke, el anfitrión de la velada, se acercaba a ella acompañado por el mismísimo duque. «Señorita Greymont», sonrió Lord Pembroke, «permítame presentarle a su gracia, el duque de Thornfield». «Su gracia, esta es la señorita Beatrix Greymont, hija del coronel Greymont». Beatrix hizo una perfecta reverencia, mientras sentía la mirada penetrante del duque sobre ella. «Es un honor conocerlo, su gracia». Quentin inclinó ligeramente la cabeza. «El placer es mío, señorita Greymont». Su voz era profunda y melodiosa, pero carente de calidez. Lord Pembroke, satisfecho con la presentación, se excusó para atender a otros invitados, dejándolos solos en medio de un momento de silencio incómodo. «¿Me concedería este baile, señorita Greymont?», preguntó finalmente el duque, extendiendo su mano enguantada. Beatrix dudó un instante. Algo en los ojos del duque la inquietaba, pero aceptó con una sonrisa educada. «Por supuesto, su gracia». La mano firme del duque se posó en su cintura mientras la guiaba por la pista de baile con maestría. Beatrix sentía las miradas envidiosas de las demás jóvenes, pero también notaba algo extraño en la actitud del duque. «Tengo entendido que su padre sirvió en la guerra peninsular», comentó Quentin rompiendo el silencio. «Así es», respondió Beatrix con orgullo. «El coronel Greymont sirvió bajo las órdenes del duque de Wellington». «Un hombre valiente, sin duda», asintió Quentin. Luego, con un tono más bajo, añadió: «A diferencia de muchos en esta sala, que solo son valientes cuando se trata de contar las fortunas ajenas». Beatrix frunció el ceño. «¿Se refiere a alguien en particular, su gracia?». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del duque. «Quizás esta sociedad está llena de hipocresía, ¿no le parece, señorita Greymont?». Antes de que Beatrix pudiera responder, el duque continuó: «Por cierto, he oído hablar mucho de usted. La llaman la joya de la temporada. Dicen que ya ha rechazado 3 propuestas de matrimonio». «No todo lo que se dice es cierto, su gracia», respondió ella con serenidad, «y prefiero no ser el objeto de conversaciones ajenas. Sin embargo, aquí estamos, bailando frente a todos».
replicó él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, dándoles más material para sus chismes. El vals llegaba a su fin, y Beatrix no podía evitar sentir alivio. Había algo en la manera en que el duque la miraba que la hacía sentirse como si estuviera siendo evaluada. Cuando la música cesó, Quentin la condujo hacia el borde de la pista. De repente, se inclinó ligeramente y susurró en su oído: «Es usted tan hermosa como dicen, señorita Greymont. Una verdadera obra de arte. Lástima que la belleza suela ser tan superficial». Beatrix se quedó paralizada, sintiendo cómo el rubor subía a sus mejillas, no de placer, sino de indignación. «Disculpe», logró articular. «Oh, no se ofenda», continuó él en voz baja. «Simplemente observo lo que veo. Una joven hermosa que sabe cómo usar esa belleza para obtener lo que desea. Después de todo, ¿no es ese el juego que todas ustedes juegan?». Antes de que Beatrix pudiera responder, el duque hizo una reverencia formal. «Ha sido un placer, señorita Greymont. Le deseo una velada agradable». Y con eso se alejó, dejándola sola y humillada en medio del salón. Las siguientes horas fueron un tormento para Beatrix. Aunque mantuvo la compostura externamente, por dentro hervía de rabia e indignación. ¿Cómo se atrevía aquel hombre a juzgarla sin conocerla? A tratarla como si fuera una cazafortunas cualquiera. Durante el resto de la noche, notó cómo el duque bailaba con otras jóvenes, siempre con la misma expresión de aburrimiento en su rostro. En ningún momento volvió a mirarla. «¿Qué te dijo el duque?», preguntó Amelia cuando se reunieron junto al ponche. «Todas están comentando que te susurró algo al oído». «Nada importante», mintió Beatrix, forzando una sonrisa. «Simples cortesías». Pero la realidad era muy diferente. Las palabras del duque la habían herido profundamente, no solo por su crueldad, sino porque venían de un hombre al que todos admiraban y respetaban. Cuando el carruaje de los Greymont finalmente la llevó de regreso a su hogar en Mayfair, Beatrix por fin pudo dejar caer la máscara. En la privacidad de su habitación, las lágrimas que había contenido durante horas finalmente fluyeron libremente. «¿Cómo se atreve?», murmuró quitándose los guantes con furia. «¿Cómo se atreve a tratarme así?». Su doncella, Marta, la observaba con preocupación mientras la ayudaba a desvestirse. «¿Ha ocurrido algo en el baile, señorita?». Beatrix tomó aire profundamente, intentando calmarse. «Nada que no pueda manejar, Marta. Solo un caballero que no merece tal título». Esa noche, mientras yacía en su cama, Beatrix tomó una decisión. No permitiría que las palabras crueles del duque la afectaran. No le daría ese poder sobre ella. Lo que no sabía era que el destino tenía otros planes para ambos. A la mañana siguiente, el coronel Greymont llamó a su hija a su estudio. Beatrix encontró a su padre revisando una pila de correspondencia con expresión preocupada. «¿Querías verme, padre?», preguntó Beatrix, notando las profundas arrugas en la frente del coronel. El coronel Greymont, un hombre de 60 años con el pelo canoso y un bigote bien recortado, levantó la mirada. Sus ojos, idénticos a los de su hija, reflejaban preocupación. «Sí, querida, siéntate, por favor». Beatrix obedeció, sintiendo una repentina aprensión. Su padre raramente mostraba tal seriedad. «Que he recibido noticias inquietantes», comenzó el coronel. «Nuestras inversiones en la Compañía de las Indias Orientales no han dado los resultados esperados». Beatrix contuvo la respiración. Gran parte de la fortuna familiar estaba invertida en dicha compañía. «¿Qué tan grave es, padre?». El coronel Greymont suspiró pesadamente. «Bastante grave, me temo. A menos que encontremos una solución pronto, podríamos perder Greymont Manor». Beatrix sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Greymont Manor, la casa de campo familiar en Surrey, había sido el hogar de los Greymont por 5 generaciones. «Debe haber algo que podamos hacer», dijo Beatrix, intentando mantener la calma. El coronel dudó un momento antes de responder. «Hay una posibilidad. Lord Pembroke me ha ofrecido un puesto como administrador de sus propiedades en el norte. No es lo que esperaba a mi edad, pero nos permitiría mantener cierta estabilidad». «Pero eso significaría dejar Londres», susurró Beatrix. «Así es. Tendríamos que mudarnos a Yorkshire al menos por un tiempo». Beatrix pensó en lo que eso significaría: abandonar su vida en Londres, a sus amigos, sus conexiones sociales. Pero una mirada a la expresión abatida de su padre fue suficiente para tomar su decisión. «Entonces iremos a Yorkshire»,
afirmó con determinación. Juntos, como siempre. El coronel Greymont tomó la mano de su hija con gratitud. Gracias, querida. Sabía que podía contar contigo. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que en Yorkshire les esperaba algo más que un simple puesto como administrador. Les esperaba el destino en forma de una mansión llamada Thornfield Hall y su enigmático propietario, el duque que había despreciado a Beatrix en el baile de los Pembroke. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del carruaje mientras éste avanzaba por el sinuoso camino que conducía a Thornfield Hall. Beatrix observaba el paisaje gris y melancólico de Yorkshire, tan diferente de las calles bulliciosas de Londres que había dejado atrás 3 semanas atrás. «Ya casi llegamos», comentó el coronel Greymont, intentando animar a su hija. «Lord Pembroke asegura que es una propiedad magnífica». Beatrix asintió con una sonrisa forzada. No quería que su padre percibiera su inquietud. Las últimas semanas habían sido un torbellino de cambios. La venta apresurada de sus pertenencias, las despedidas, el largo viaje hacia el norte. Todo para llegar a una propiedad cuyo nombre había provocado en ella un escalofrío de aprensión cuando lo escuchó por primera vez. Thornfield Hall, había dicho Lord Pembroke, una de las propiedades más importantes del duque de Thornfield en Yorkshire, el mismo duque que la había humillado en el baile, el mismo hombre cuyos fríos ojos grises la habían mirado con desdén. Y ahora, por un cruel giro del destino, su padre trabajaría para él y vivirían en una casa de su propiedad. El carruaje finalmente atravesó unas imponentes puertas de hierro forjado y siguió un camino bordeado de robles centenarios hasta detenerse frente a una mansión de piedra gris. Thornfield Hall se alzaba majestuosa contra el cielo plomizo, con sus numerosas chimeneas y ventanales góticos. «Impresionante», murmuró el coronel. Un mayordomo de aspecto severo los recibió en la entrada. «Bienvenidos a Thornfield Hall. Soy Barton, el mayordomo principal. El señor Moore, el administrador saliente, los espera en la biblioteca». Mientras seguían al mayordomo por los pasillos decorados con retratos de generaciones de Thornfield, Beatrix no podía evitar sentirse pequeña ante tanta opulencia. Los techos altos, las paredes recubiertas de madera oscura, las alfombras persas, todo exudaba riqueza y tradición. El señor Moore resultó ser un hombre afable de mediana edad que los recibió con sincera cordialidad. «Coronel Greymont, señorita Greymont, bienvenidos. Confío en que su viaje haya sido placentero, a pesar del clima». Durante la siguiente hora, Moore explicó al coronel los detalles de la administración de Thornfield Hall y las otras propiedades del duque en la región. Beatrix escuchaba atentamente, intentando comprender el alcance de las responsabilidades de su padre. «¿Y el duque?», preguntó finalmente el coronel. «¿Se encuentra actualmente en la propiedad?». Moore negó con la cabeza. «Su gracia rara vez visita Thornfield. Prefiere su residencia en Londres o sus propiedades en el extranjero. Sin embargo», añadió, mirando un calendario sobre su escritorio, «según tengo entendido, llegará dentro de 2 semanas para una breve estadía». Beatrix sintió un nudo en el estómago. 2 semanas. Tenía solo 2 semanas antes de volver a enfrentarse al hombre que la había humillado. «Hay algo más que deben saber», continuó Moore, dirigiéndose ahora a Beatrix. «Su gracia ha designado una tarea específica para usted, señorita Greymont». «¿Para mí?». Beatrix no pudo ocultar su sorpresa. «Así es. El duque fue informado de su excelente educación y sus habilidades en música, arte y lenguas. Ha solicitado que actúe como institutriz de su pupila, la señorita Sophie Barnes». «¿Su pupila?». El coronel parecía tan sorprendido como Beatrix. «Una niña de 8 años que quedó huérfana en Francia. Su madre era una conocida del duque», explicó Moore con cierta incomodidad. «Su gracia la trajo a Inglaterra hace 3 años y la ha puesto bajo su protección». Beatrix intentaba procesar esta información. El arrogante duque tenía una pupila, una niña francesa a la que había decidido proteger. Esto no encajaba con la imagen del hombre frío y desdeñoso que había conocido en Londres. «Por supuesto, si la señorita Greymont no desea aceptar esta posición, su gracia entenderá», añadió rápidamente Moore. «Lo haré», respondió Beatrix sin dudar. A pesar de sus sentimientos hacia el duque, no podía negar que la idea de ser institutriz le resultaba atractiva. Siempre había disfrutado del estudio y la enseñanza, y la alternativa era permanecer ociosa en una mansión aislada. «Excelente», sonrió Moore. «La señora Fairfax, el ama de llaves, les mostrará sus habitaciones. La señorita Sophie
Está ansiosa por conocer a su nueva institutriz. La señora Fairfax resultó ser una mujer mayor de aspecto bondadoso que los guió por el ala este de la mansión. Esta será su suite. Coronel Greymont, indicó abriendo una puerta que revelaba un conjunto de habitaciones elegantemente amuebladas. Y para usted, señorita Greymont, hemos preparado un aposento cerca del cuarto de estudio, donde impartirá las lecciones a la señorita Sophie. La habitación de Beatrix era más pequeña, pero igualmente confortable, con una cama con dosel, un escritorio junto a la ventana y un armario de caoba. Desde la ventana podía verse el extenso jardín trasero, y más allá los páramos de Yorkshire, extendiéndose hacia el horizonte. La cena se sirve a las 7 en punto, informó la señora Fairfax. Pero antes, le gustaría conocer a su alumna. Sophie Barnes resultó ser una niña encantadora, de cabello rubio rizado y ojos oscuros y vivaces. Hablaba inglés con un suave acento francés y mostró inmediato entusiasmo al conocer a su nueva institutriz. ¿Me enseñará a dibujar como usted, señorita Greymont?, preguntó Sophie, observando con admiración el cuaderno de bocetos que Beatrix había sacado para mostrarle. Por supuesto, y también música, literatura, matemáticas. Beatrix sonrió ante el genuino interés de la niña. ¿Conoce al padrino? ¿Al duque?, preguntó Sophie de repente. Beatrix dudó. Nos conocimos brevemente en Londres. Es muy serio, pero muy bueno conmigo, afirmó Sophie con convicción. Me trae regalos de sus viajes y me cuenta historias de lugares lejanos. Esta imagen del duque como un padrino cariñoso contrastaba tanto con el hombre que Beatrix había conocido que casi parecían dos personas diferentes. Los días siguientes transcurrieron en una rutina agradable. Por las mañanas, Beatrix impartía lecciones a Sophie en el luminoso cuarto de estudio. Las tardes las dedicaban a paseos por los jardines o, si el clima no lo permitía, a juegos y lecturas en la biblioteca. El coronel, mientras tanto, se familiarizaba con sus nuevas responsabilidades bajo la guía del señor Moore. Beatrix descubrió que, a pesar de sus circunstancias, disfrutaba de su nueva vida en Thornfield Hall. La mansión, con sus pasillos laberínticos y sus habitaciones llenas de tesoros acumulados durante generaciones, ejercía una extraña fascinación sobre ella, y Sophie, con su alegría y curiosidad insaciable, se había ganado rápidamente su afecto. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la llegada del duque, la ansiedad de Beatrix aumentaba. ¿La reconocería? ¿Recordaría sus crueles palabras en el baile de los Pembroke? Y si lo hacía, ¿cómo reaccionaría al descubrir que la joven a la que había despreciado era ahora la institutriz de su pupila? Una tarde, mientras Sophie practicaba el piano en el salón de música, Beatrix escuchó voces en el vestíbulo principal, voces masculinas, una de ellas inconfundiblemente autoritaria. «Ya ha llegado», anunció la señora Fairfax, entrando apresuradamente en el salón. «El duque ha llegado, una semana antes de lo previsto». El corazón de Beatrix dio un vuelco. No estaba preparada, no todavía. «Padrino está aquí», exclamó Sophie con alegría, abandonando inmediatamente el piano y corriendo hacia la puerta. «Sophie, espera», intentó detenerla Beatrix, pero la niña ya había desaparecido por el pasillo. Con un suspiro, Beatrix la siguió. Al llegar al vestíbulo, se detuvo en seco. Allí, en medio de la entrada, con Sophie en brazos, estaba Quentin Thornfield. Su figura imponente, vestida con un abrigo de viaje oscuro, dominaba el espacio. Y entonces, sus miradas se encontraron. Los ojos grises del duque se abrieron ligeramente en reconocimiento, y una expresión de asombro cruzó su rostro durante un instante, rápidamente reemplazada por su habitual máscara de indiferencia. «Señorita Greymont», dijo finalmente, su voz tan profunda y melodiosa como Beatrix recordaba. «Qué inesperado encontrarla aquí». Beatrix hizo una reverencia perfecta, manteniendo su compostura a pesar del tumulto de emociones en su interior. «Su gracia. Bienvenido a Thornfield Hall». El duque la observó con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Así que usted es la nueva institutriz de Sophie. Una sorprendente coincidencia, ¿no cree?» «El destino tiene un extraño sentido del humor, su gracia», respondió Beatrix, sosteniendo su mirada. Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del duque. «En efecto, señorita Greymont, en efecto». Y así, con este tenso reencuentro, comenzaba un nuevo capítulo en la vida de Beatrix en Thornfield Hall, bajo el mismo techo que el hombre que había jurado nunca amar y que ahora, por un capricho del destino, se convertiría en una presencia constante en su vida.
Durante los días siguientes a la llegada del duque, Thornfield Hall se transformó. Los sirvientes se movían con mayor diligencia. Las habitaciones que habían permanecido cerradas fueron abiertas y aireadas, y un aire de tensión expectante flotaba en cada rincón de la mansión. Beatrix intentaba mantener su rutina con Sophie, pero resultaba cada vez más difícil ignorar la presencia del duque. A diferencia de lo que ella había esperado, Quentin Thornfield no la evitaba. Por el contrario, parecía encontrar constantemente razones para coincidir con ella. Una mañana, mientras Beatrix leía a Sophie en la biblioteca, el duque entró sin anunciarse. Vestía un traje oscuro que acentuaba su figura atlética y portaba varios libros bajo el brazo. «No quise interrumpir», dijo con una leve inclinación de cabeza. «Continúen, por favor». Beatrix dudó un instante antes de seguir con la lectura, demasiado consciente de la presencia del duque, que se había sentado en un sillón cercano y fingía concentrarse en sus propios libros mientras les lanzaba miradas ocasionales. Cuando la lección terminó, Sophie corrió hacia su padrino. «¿Puedo mostrarle a la señorita Greymont los libros ilustrados que me trajo de Italia?» «Por supuesto», asintió él, revolviendo cariñosamente el cabello de la niña. «Ve a buscarlos a mi estudio. Le he dicho a Barton que te permita entrar». Cuando Sophie salió, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Beatrix comenzó a recoger los materiales de estudio, intentando parecer ocupada. «Debo decir, señorita Greymont, que estoy impresionado», dijo finalmente el duque. «Sofía ha progresado notablemente en estas semanas bajo su tutela. Es una niña brillante, su gracia. Tiene una mente ágil y curiosa, sin duda, pero también requiere de una institutriz capaz para guiarla». El duque la observaba con una expresión indescifrable. «Confieso que cuando Lord Pembroke me habló de usted, no relacioné inmediatamente su nombre con la joven que conocí en Londres». Beatrix levantó la mirada sorprendida por su franqueza. «Entiendo, su gracia. Nuestra presentación fue breve». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del duque. «Y memorable, diría yo». Antes de que Beatrix pudiera responder, Sophie regresó corriendo con varios libros de tapas lujosamente decoradas. El momento había pasado, pero la tensión permanecía. Esa noche, durante la cena, el coronel Greymont comentaba los planes para mejorar el rendimiento de las tierras de labranza de Thornfield cuando el mayordomo interrumpió con un mensaje. «Su gracia, ha llegado correspondencia urgente de Londres». El duque leyó la carta con el ceño fruncido. «Parece que tendré visitas mañana», anunció, sin ocultar su desagrado. «Lady Amelia Blackwood y su hermano Lord Richard llegarán para una estancia de varios días». Beatrix contuvo la respiración. Lady Amelia Blackwood sería pariente de Caroline Blackwood, la mujer que había roto el corazón del duque. «¿Los Blackwood de Essex, su gracia?», preguntó el coronel, evidentemente pensando lo mismo. «Los mismos», respondió secamente el duque. «Caroline era prima de Richard. Esta visita es una cortesía familiar que no puedo evitar». La mañana siguiente, Beatrix decidió llevar a Sophie a un picnic en los jardines, esperando evitar a las visitas. Sin embargo, mientras instalaban su manta bajo un roble centenario, vieron aproximarse a un grupo desde la mansión. El duque caminaba acompañado por una mujer hermosa de cabello negro y un joven apuesto que compartía sus rasgos. Lady Amelia y Lord Richard, sin duda. Detrás de ellos venía una tercera figura que Beatrix no esperaba: el coronel Greymont. «¡Papá!», exclamó Sophie al verlos abandonando sus juguetes para correr hacia el grupo. «Parece que hemos sido descubiertos», murmuró Beatrix, resignada a lo inevitable. «Señorita Greymont», saludó el duque cuando llegaron junto a ella, «permítame presentarle a nuestros invitados. Lady Amelia Blackwood y su hermano Lord Richard Blackwood. Esta es la señorita Beatrix Greymont, la institutriz de Sophie». «Encantada», respondió Beatrix con una reverencia educada, notando la mirada evaluadora de Lady Amelia. «Vaya, Thornfield», comentó Lord Richard con una sonrisa sardónica. «No nos dijiste que la institutriz era tan encantadora. De saberlo, habríamos visitado tus propiedades del norte mucho antes». El duque tensó la mandíbula. La señorita Greymont fue recomendada por sus cualidades intelectuales, no por su apariencia, Blackwood. «Por supuesto», replicó Richard, sin dejar de sonreír. «Aunque uno no excluye lo otro, ¿no crees?». Beatrix sintió el calor subir a sus mejillas, tanto por el cumplido como por la defensa inesperada del duque. «¿Por qué no nos unimos a su picnic?», sugirió Lady Amelia,
con una amabilidad que no alcanzaba sus ojos. «Hace una mañana espléndida, y me encantaría conocer mejor a la pupila de Quentin». Así fue como el sencillo picnic de Beatrix y Sophie se convirtió en un evento social. Los sirvientes trajeron más mantas, cestas de comida y una mesa plegable con té y pastelillos. Durante la siguiente hora, Beatrix observó la dinámica entre los invitados con creciente interés. Lady Amelia monopolizaba la atención del duque, mientras Lord Richard alternaba entre coquetear descaradamente con ella y lanzar comentarios provocadores a Quentin. El coronel Greymont, por su parte, mantenía una conversación educada con todos, ajeno a las tensiones subyacentes. «Entonces, señorita Greymont», dijo Lady Amelia en un momento en que Sophie se había alejado para recoger flores, «tengo entendido que frecuentaba los círculos sociales de Londres. ¿Cómo encuentra la vida rural en comparación?» La pregunta, formulada con aparente inocencia, llevaba una clara implicación. «¿Cómo ha caído tan bajo?» «Encuentro que cada entorno tiene sus propios encantos, Lady Amelia», respondió Beatrix con serenidad. «La sinceridad de la naturaleza resulta refrescante después de la artificialidad de ciertos salones londinenses». El duque, que había estado observándolas, no pudo contener una sonrisa ante la sutil réplica de Beatrix. «¡Qué filosófica!», comentó Lady Amelia con una risa forzada, «aunque imagino que debe echar de menos los bailes y las óperas». «En absoluto», intervino el coronel con orgullo. «Mi Beatrix siempre ha preferido los libros a los bailes. Incluso en Londres pasaba más tiempo en la biblioteca que en los salones de baile. Una rareza entre las jóvenes de hoy», observó el duque, mirando directamente a Beatrix. «La mayoría prefiere la superficialidad de las apariencias». Beatrix sintió que sus palabras estaban cargadas de significado, como si estuviera reevaluando su primer juicio sobre ella. La tensión del momento fue interrumpida por Sophie, que regresó con un ramo de flores silvestres. «Para usted, señorita Greymont», dijo ofreciéndole las flores con una sonrisa. «Son preciosas, Sophie». «Gracias», respondió Beatrix, genuinamente conmovida por el gesto. «Parece que se ha ganado el corazón de la pequeña», comentó Lord Richard, observándolas con curiosidad. «No es fácil impresionar a los niños. Tienen un instinto infalible para detectar la falsedad. O quizás simplemente reconocen la bondad cuando la ven», replicó el duque, sorprendiendo a todos con su tono defensivo. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Beatrix decidió bajar a la biblioteca en busca de algo para leer. Para su sorpresa, encontró al duque sentado junto al fuego, con un vaso de brandy en la mano y la mirada perdida en las llamas. «Disculpe, su gracia», dijo, retrocediendo hacia la puerta. «No quise interrumpir». «No interrumpe nada, señorita Greymont», respondió él, incorporándose. «Solo mis pensamientos, y créame, le estoy agradecido por ello». Beatrix dudó un instante antes de entrar completamente en la habitación. «¿Puedo preguntar qué le preocupa?» El duque la observó durante un largo momento, como evaluando su sinceridad. «Los fantasmas del pasado, supongo. Las visitas tienden a despertarlos». «Entiendo», asintió Beatrix pensando en Caroline Blackwood y la herida que había dejado en el hombre frente a ella. «No, no lo entiende», replicó él con una sonrisa triste. «Pero es amable al pretenderlo». Un silencio se instaló entre ellos, no del todo incómodo. «Vine por un libro», explicó finalmente Beatrix, señalando las estanterías. «Por supuesto», asintió el duque. «¿Le importa si le hago una recomendación?» Se dirigió hacia uno de los estantes más altos y extrajo un volumen de poesía encuadernado en cuero. Wordsworth. Sus versos sobre la naturaleza podrían resultarle apropiados, considerando nuestro entorno. Sus dedos se rozaron cuando ella tomó el libro, y Beatrix sintió una corriente eléctrica recorrer su piel. «Gracias, su gracia». «Quentin», dijo él de repente, «cuando estamos solos, me gustaría que me llamara Quentin». Beatrix lo miró sorprendida. «No sería apropiado, su gracia. Muy pocas cosas verdaderamente valiosas en la vida son apropiadas, señorita Greymont». Sus ojos grises la miraban con una intensidad que le quitó el aliento. «Beatrix», se encontró diciendo ella. «Mi nombre es Beatrix». Una sonrisa genuina iluminó el rostro del duque, transformándolo por completo. «Beatrix», repitió él, como saboreando el nombre. «Buenas noches, Beatrix». «Buenas noches, Quentin». Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Beatrix sentía que algo fundamental había cambiado entre ellos. Lo que no sabía era que, oculta en las sombras del pasillo, Lady Amelia había presenciado todo el intercambio, y sus ojos brillaban con una mezcla de celos y determinación. Los días siguientes estarían llenos de revelaciones inesperadas,
y peligros que Beatrix ni siquiera podía imaginar, porque Thornfield Hall guardaba secretos entre sus muros de piedra, secretos que pronto saldrían a la luz con consecuencias devastadoras para todos sus habitantes. La mañana siguiente a su encuentro en la biblioteca, Beatrix despertó con una extraña sensación de inquietud. El cielo gris de Yorkshire amenazaba tormenta, y un viento frío se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo ondear las cortinas como fantasmas pálidos. Durante el desayuno, notó la ausencia del duque. «Su gracia ha salido temprano a caballo», informó la señora Fairfax cuando Beatrix preguntó. Parecía perturbado. Lady Amelia, sin embargo, estaba radiante. «Tengo noticias maravillosas», anunció mientras untaba mantequilla en su pan. «Quentin ha aceptado celebrar un baile aquí en Thornfield Hall este fin de semana. He enviado invitaciones a todas las familias distinguidas de la región». «Un baile», repitió el coronel Greymont con sorpresa, ciertamente inesperado, considerando la usual reserva de su gracia. Lord Richard soltó una risita. «Mi hermana puede ser muy persuasiva cuando se lo propone». Beatrix sintió una punzada de inquietud. La mirada triunfal que Lady Amelia le dirigió confirmaba sus sospechas. La mujer había planeado esto como una declaración de territorio. Después del desayuno, mientras Beatrix impartía lecciones a Sophie en el cuarto de estudio, la puerta se abrió de golpe. El duque entró, con el cabello todavía húmedo de la lluvia y la ropa salpicada de barro. «Sophie, ¿podrías dejarnos a solas con la señorita Greymont un momento?» Su voz sonaba tensa, controlada. La niña miró con curiosidad a ambos antes de obedecer. Cuando la puerta se cerró, el duque se acercó a Beatrix con paso decidido. «¿Es cierto que ya conocía a los Blackwood antes de venir aquí?», preguntó sin preámbulos. Beatrix parpadeó confundida. «No, en absoluto. Nunca los había visto hasta que llegaron a Thornfield. Lady Amelia sugirió que usted y Lord Richard tenían un entendimiento previo en Londres». «Eso es absolutamente falso», exclamó Beatrix indignada. Jamás había conocido a Lord Richard antes de su llegada aquí. El duque la estudió intensamente, como buscando algún signo de engaño en su rostro. Finalmente, su expresión se suavizó. «Le creo». «¿Puedo preguntar por qué Lady Amelia diría algo así?», inquirió Beatrix aún desconcertada. Una sonrisa amarga cruzó el rostro del duque. «Creo que ambos sabemos la respuesta a eso. Lady Amelia tiene aspiraciones y percibe amenazas donde no necesariamente existen». «¿Amenazas? Yo soy simplemente la institutriz, su gracia». «Quentin», le recordó él suavemente. «Y ambos sabemos que usted es mucho más que simplemente la institutriz». Beatrix. La forma en que pronunció su nombre, con aquella voz profunda y melodiosa, envió escalofríos por su espina dorsal. «Sobre el baile», continuó el duque. «Es cierto que he accedido a celebrarlo, pero quiero dejar claro que fue bajo considerable presión y que no refleja un cambio en mis circunstancias personales». Beatrix asintió, intentando ignorar la inexplicable decepción que sentía. «Entiendo su Quentin, y quiero que asista», añadió él abruptamente. «No como institutriz, sino como invitada». «No sería apropiado», protestó Beatrix. «Mi posición...» «Al diablo con las posiciones», la interrumpió él con vehemencia. «Es mi casa y mi baile. Puedo invitar a quien desee». Antes de que Beatrix pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Lady Amelia entró, deteniéndose en seco al ver al duque tan cerca de Beatrix. «Disculpen la interrupción», dijo con una sonrisa forzada. «Quentin, necesitamos discutir los arreglos para el baile». «Por supuesto», respondió él, recuperando su habitual máscara de indiferencia. «Señorita Greymont, continuaremos nuestra conversación más tarde». Los días previos al baile transcurrieron en un torbellino de actividad. Thornfield Hall cobró vida con decoradores, músicos y sirvientes adicionales traídos de Londres. El duque parecía evitar a Beatrix, ocupado con los preparativos y constantemente acompañado por Lady Amelia, quien no disimulaba su satisfacción. La tarde del baile, mientras ayudaba a Sophie a vestirse para la ocasión, Beatrix recibió una visita inesperada. La señora Fairfax entró llevando una gran caja de cartón. «De parte de su gracia», anunció, colocando la caja sobre la cama. Insistió en que lo aceptara. Dentro, Beatrix encontró un vestido de seda color esmeralda, el más hermoso que jamás había visto. Venía acompañado de una nota escrita con elegante caligrafía. «Para que asista como merece. No es negociable. Q. Es precioso».
suspiró Sophie acariciando la suave tela. No puedo aceptarlo, murmuró Beatrix, aunque sus dedos ya trazaban el delicado encaje del corpiño. Su gracia fue muy enfático, insistió la señora Fairfax con una sonrisa cómplice. Y si me permite decirlo, señorita Greymont, nunca he visto al duque tan interesado en complacer a alguien. Horas más tarde, mientras se observaba en el espejo de su habitación, Beatrix apenas se reconocía. El vestido se ajustaba perfectamente a su figura, realzando el azul de sus ojos y el dorado de su cabello, que había recogido en un elegante moño. No llevaba joyas, salvo un sencillo camafeo que había pertenecido a su madre. «Pareces una princesa», exclamó Sophie, quien llevaba un adorable vestido blanco con lazos azules. El coronel Greymont, esperando para escoltarlas al salón de baile, quedó sin palabras al verla. «Estás hermosa, hija mía», dijo finalmente, con los ojos brillantes de orgullo. El salón principal de Thornfield Hall resplandecía bajo la luz de cientos de velas. La crema innata de la sociedad de Yorkshire se había reunido, ataviada con sus mejores galas. La orquesta tocaba un vals vienés, y varias parejas ya giraban por la pista de baile. Beatrix entró del brazo de su padre, consciente de las miradas curiosas que recibía. Vio a Lady Amelia, espectacular en un vestido de seda roja, rodeada de admiradores, pero no había rastro del duque. «Coronel Greymont», saludó Lord Richard acercándose a ellos. «Señorita Greymont, está absolutamente deslumbrante esta noche». «Gracias, milord», respondió Beatrix con educación. «¿Me concedería este baile?», preguntó Richard extendiendo su mano. Antes de que Beatrix pudiera responder, una voz familiar intervino. «Me temo que la señorita Greymont me ha prometido el primer baile, Blackwood». El duque de Thornfield apareció junto a ellos, magnífico en su traje de etiqueta negro. Sus ojos grises recorrieron a Beatrix con evidente apreciación. «Si me permite, señorita Greymont». Sin esperar respuesta, tomó su mano y la condujo hacia la pista de baile, dejando a un contrariado Lord Richard atrás. «El verde le sienta maravillosamente», comentó el duque mientras colocaba su mano en la cintura de Beatrix. «No debería haber hecho eso», respondió ella, refiriéndose tanto al vestido como a su interrupción. «He descubierto que disfruto haciendo cosas que no debería cuando se trata de usted, Beatrix». Comenzaron a moverse al ritmo del vals, y Beatrix se sorprendió de lo bien que se complementaban. Era como si hubieran bailado juntos toda la vida. «Lady Amelia no parece complacida», observó Beatrix, notando la mirada furiosa que les dirigía la mujer desde el borde de la pista. «Lady Amelia tendrá que acostumbrarse a la decepción», replicó él con indiferencia. «Ella alberga esperanzas, Quentin. Esperanzas que usted ha alentado al permitir este baile». El duque la miró intensamente. «Este baile no es para ella, Beatrix. Es para usted». Antes de que pudiera responder, el vals terminó. El duque la condujo hacia un balcón que daba a los jardines, lejos de miradas indiscretas. «¿Recuerda la primera vez que bailamos?», preguntó él cuando estuvieron solos. «Difícilmente podría olvidarlo», respondió Beatrix. «Usted fue cruel». «Lo fui», admitió él, sorprendiéndola con su franqueza. «Y me he arrepentido cada día desde entonces». «¿Por qué lo hizo?». El duque guardó silencio un momento como si organizara sus pensamientos. «Porque vi en usted lo que más temía. Alguien capaz de traspasar las defensas que había construido durante años. Eso no justifica su comportamiento». «No, no lo hace», concordó él. «Nada podría justificar la forma en que la traté. Le debo una disculpa, Beatrix, una que llevo semanas intentando expresar». Beatrix lo observó con asombro. El orgulloso duque de Thornfield, conocido por su arrogancia y desdén, le estaba pidiendo perdón. «Caroline Blackwood me dejó cicatrices profundas», continuó él. «Me prometí que nunca volvería a ser vulnerable, que nunca volvería a amar. Era más fácil despreciar a todas las mujeres que arriesgarme a sufrir nuevamente». «Entiendo el dolor», dijo Beatrix suavemente, «pero castigar a todos por el error de una persona no es justo». «No, no lo es», asintió él. «Me llevó conocerla, ver su bondad con Sophie, su inteligencia, su fortaleza, para darme cuenta de lo equivocado que estaba». En ese momento, Lady Amelia apareció en la entrada del balcón. «Aquí estás, Quentin», dijo con forzada alegría. «Todos se preguntan dónde se ha metido el anfitrión». «Estaré con ustedes en un momento, Amelia», respondió él, sin apartar la mirada de Beatrix. «Pero, querido, debemos anunciar». «Dije que en un momento», la interrumpió con firmeza. Lady Amelia retrocedió, lanzando una mirada venenosa a Beatrix antes de desaparecer. «Ella espera un anuncio.
dijo Beatrix cuando quedaron solos nuevamente. Sí, todos lo esperan. El duque tomó sus manos entre las suyas. Pero no será el anuncio que ella desea. En ese momento, un grito agudo proveniente del salón interrumpió su conversación. Ambos se precipitaron hacia el interior, donde encontraron a los invitados en estado de conmoción. Sophie estaba en el centro del salón, junto a Lord Richard, quien yacía en el suelo con una herida en la frente. La niña sostenía un pesado candelabro, claramente el arma del ataque. «Es un hombre malo», gritaba Sophie entre lágrimas. Dijo cosas horribles sobre la señorita Greymont y el padrino. El coronel Greymont ya estaba junto a Richard, examinando su herida. «No es grave», anunció. «Solo un corte superficial y probablemente una jaqueca monumental mañana». ¿Qué ocurrió exactamente, Sophie?», preguntó el duque arrodillándose frente a la niña. «Él estaba hablando con Lady Amelia», sollozó Sophie. «Dijo que usted se casaría con ella porque necesitaba su dinero para salvar Thornfield, y que la señorita Greymont era una cazafortunas que intentaba seducirlo». Un murmullo recorrió la sala. El duque se incorporó lentamente, su rostro una máscara de furia controlada. «Lord Richard ha tenido demasiado que beber», dijo en voz alta, «pero sus palabras, aunque inapropiadas, me brindan la oportunidad de aclarar ciertos malentendidos». Se volvió hacia Lady Amelia, quien observaba la escena con expresión horrorizada. «Lady Amelia, le agradezco su entusiasmo por este baile, pero me temo que debo corregir cualquier impresión errónea sobre mis intenciones». «Quentin, por favor», suplicó ella en voz baja, «no aquí, no así». «Este es el momento perfecto», insistió él. Luego, dirigiéndose a toda la concurrencia, continuó. «Contrario a lo que algunos puedan creer, Thornfield Hall no está en ruinas financieras, y yo no necesito casarme por dinero». Se volvió hacia Beatrix, quien observaba todo con incredulidad. «Lo que necesito, lo que deseo, es algo mucho más valioso que cualquier fortuna». Para asombro de todos los presentes, el orgulloso duque de Thornfield se arrodilló ante Beatrix Greymont, la institutriz, la joven a la que una vez había despreciado. «Beatrix Greymont», dijo con voz clara y firme, «una vez le hice daño con palabras crueles, juzgándola sin conocerla. Prometí nunca amar, nunca ser vulnerable de nuevo, pero usted ha derribado cada muro que construí alrededor de mi corazón. ¿Me haría el extraordinario honor de convertirse en mi esposa?» Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Lady Amelia ahogó un grito. Lord Richard, aún aturdido en el suelo, miraba la escena con incredulidad, y el coronel Greymont parecía tan sorprendido como todos los demás. Beatrix miró al hombre arrodillado ante ella, al orgulloso duque que ahora se humillaba públicamente, ofreciéndole no solo su nombre y su fortuna, sino su corazón. «¿Está seguro, Quentin?», preguntó en voz baja. «¿Después de todo lo que ha pasado?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él. «Te amo, Beatrix. Te he amado desde el momento en que te vi desafiarme con esos ojos azules que ven más allá de mis defensas». Beatrix extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. «Entonces sí», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «Sí, me casaré contigo». El duque se levantó y, sin importarle los cientos de ojos que los observaban, la tomó en sus brazos y la besó con una pasión que desmentía años de frialdad y distancia. Sofía aplaudió entusiasmada. El coronel Greymont, recuperándose de la sorpresa, sonrió con aprobación, y los invitados, superando el shock inicial, estallaron en aplausos y felicitaciones. Lady Amelia y su hermano abandonaron Thornfield Hall esa misma noche, derrotados pero no del todo sorprendidos. En el fondo ambos habían visto crecer el afecto entre el duque y la institutriz, aunque se negaran a aceptarlo. La boda se celebró 3 meses después, en la capilla de Thornfield Hall. Beatrix llevaba un vestido de seda blanca y encaje, diseñado por el modisto más exclusivo de Londres. Sophie, radiante como dama de honor, esparcía pétalos de rosas blancas a su paso. Y cuando el duque de Thornfield vio a su futura esposa avanzando hacia el altar, recordó su promesa de nunca amar, rota por la mujer que una vez había despreciado y que ahora lo hacía arrodillarse, no por humillación, sino por amor. Años después, Quentin y Beatrix Thornfield eran conocidos no solo como una de las parejas más poderosas de Inglaterra, sino como una de las más felices y devotas. Sophie creció bajo su cuidado amoroso, convirtiéndose en una joven tan hermosa e inteligente
como su querida institutriz. El coronel Greymont vivió sus últimos años en paz en una cómoda casa en los terrenos de Thornfield Hall, rodeado por sus nietos, los hijos de Beatrix y Quentin, dos niños de ojos grises y cabello castaño dorado, y una niña de ojos azules y cabello negro como el ébano. Y cada vez que Beatrix observaba a su esposo jugar con sus hijos en los jardines de Thornfield Hall, recordaba aquel baile en Londres donde todo había comenzado, y pensaba en los extraños caminos del destino que habían llevado al orgulloso duque que prometió nunca amar a arrodillarse ante ella, ofreciéndole su corazón para siempre. El viento azotaba con furia la vidriera de la biblioteca, mientras Rowena Frostwyk permanecía inmóvil, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban caminos erráticos en el cristal. Su reflejo le devolvía la imagen de una joven de 22 años, con el cabello cobrizo recogido en un moño impecable y un vestido gris que parecía fundirse con las nubes tormentosas del exterior. Sus ojos, del color del ámbar, eran lo único que parecía tener vida en aquella estancia, donde el silencio solo era interrumpido por el crepitar de las llamas en la chimenea. «Señorita Rowena», la voz de la señora Pembroke, el ama de llaves, rompió su ensimismamiento. «Lady Blackmore solicita su presencia en el salón principal de inmediato». Rowena asintió, apretando con fuerza el libro que sostenía entre sus manos. Una vez más, su madrastra requería su presencia, probablemente para asignarle alguna tarea que la mantuviera ocupada y fuera de la vista de las visitas. Con un suspiro, alisó las arrugas inexistentes de su falda y se dirigió hacia las escaleras principales de Blackmore Hall. La mansión, una imponente estructura de piedra gris construida durante el reinado de Jorge III, se alzaba sombría bajo el cielo plomizo de Lancashire. Los pasillos, adornados con retratos de generaciones de Blackmore, parecían observar a Rowena con desdén, mientras avanzaba por las alfombras persas desgastadas por el tiempo. Al llegar al salón principal, Rowena se detuvo en el umbral. Lady Helena Blackmore, su madrastra desde hacía 15 años, se encontraba sentada en su sillón favorito junto a la ventana. A pesar de haber superado los 40, Lady Helena conservaba una belleza gélida que acentuaba con joyas cuidadosamente seleccionadas y vestidos de los mejores modistos de Londres. Frente a ella, Rowena distinguió a un caballero al que no había visto jamás. «Ah, por fin te dignas a aparecer», dijo Lady Helena con aquel tono que mezclaba perfectamente el desprecio con la cortesía. «Rowena, quiero presentarte al duque de Lancaster, Lord Mortimer Colwyn. Su excelencia ha tenido la gentileza de visitarnos para discutir asuntos de negocios con tu padre». Rowena realizó una reverencia perfecta, tal como le habían enseñado. Pero cuando levantó la mirada, se encontró con unos ojos azul profundo que la observaban con una intensidad desconcertante. Lord Colwyn era mucho más joven de lo que había imaginado. No tendría más de 30 años, con un porte aristocrático acentuado por su cabello negro, como el ébano y facciones que parecían esculpidas en mármol. «Es un placer conocerla, señorita Frostwyk», dijo el duque, con una voz profunda que parecía reverberar en la habitación. «Su padre me ha hablado mucho de usted». Aquello sorprendió a Rowena. Sir Reginald Blackmore, su padrastro, rara vez mencionaba su existencia, como si la hija de su difunta esposa fuera una sombra que habitara en los rincones olvidados de la casa. «El placer es mío, su excelencia», respondió Rowena, intentando ocultar su turbación. «Rowena estará encantada de mostrarte los jardines mientras esperamos a Sir Reginald», intervino Lady Helena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «aunque temo que el clima no acompañe el paseo». «Por el contrario, Lady Blackmore», respondió el duque con una ligera sonrisa, «encuentro que la lluvia otorga un encanto particular al paisaje inglés». Lady Helena pareció momentáneamente desconcertada, pero se recompuso con rapidez. «Como gustes, Rowena, asegúrate de que su excelencia no se aburra demasiado. Sir Reginald debería llegar en cualquier momento». Rowena asintió y guió al duque hacia la salida trasera que conducía a los jardines. Ahora semi-abandona dos por la falta de fondos para mantenerlos como en sus días de gloria. Mientras caminaban bajo el resguardo del corredor techado, Rowena podía sentir la mirada del duque sobre ella. «Debe disculpar el estado de los jardines, su excelencia», se apresuró a decir Rowena. «El invierno ha sido particularmente duro este año». «No hay nada que disculpar, señorita Frostwyk», respondió él observando los rosales despojados de flores. «La naturaleza tiene sus ciclos, y la belleza puede encontrarse incluso en lo aparentemente marchito».
Había algo en su manera de hablar que desconcertaba a Rowena. No era la condescendencia a la que estaba acostumbrada por parte de los visitantes de su padrastro, sino una especie de honestidad directa que resultaba tan refrescante como inquietante. «Tengo entendido que es usted aficionada a la literatura, señorita Frostwyke», comentó el duque, deteniéndose para contemplar un antiguo reloj de sol cubierto parcialmente de musgo. Rowena no pudo evitar mostrar su sorpresa. «¿Cómo lo sabe?». El duque sonrió y por un instante su rostro perdió aquella severidad aristocrática, revelando a un hombre mucho más joven y accesible. El libro que llevaba en sus manos, Sentido y Sensibilidad. Una elección interesante. «Es uno de mis favoritos», admitió Rowena sin poder evitar sonrojarse, aunque Lady Helena considera que dedico demasiado tiempo a la lectura cuando debería centrarme en actividades más propias de una dama. «Las mentes brillantes suelen ser incomprendidas, señorita Frostwyke», respondió él con una expresión enigmática, especialmente aquellas que permanecen ocultas en las sombras. El comentario provocó un escalofrío en Rowena. Era como si aquel extraño pudiera ver a través de los muros que había construido alrededor de sí misma, desde la muerte de su madre y el posterior matrimonio de su padre con Lady Helena. Cuando Sir Oliver Frostwyke falleció 5 años atrás, dejándola completamente a merced de los Blackmoor, aquellos muros se habían vuelto aún más altos. «Lancaster es una propiedad impresionante», comentó Rowena, intentando desviar la conversación hacia terrenos menos personales. «He oído hablar de sus jardines y su colección de arte». «Son alabanzas exageradas», respondió el duque mientras reanudaban el paseo, «pero me complacería que pudiera comprobarlo por usted misma algún día». La invitación quedó flotando en el aire, tan inesperada que Rowena no supo cómo responder. Fue salvada por la aparición de Jenkins, el mayordomo, quien les informó que Sir Reginald acababa de llegar y los esperaba en su despacho. El rostro del duque cambió sutilmente, recuperando aquella máscara de fría cortesía, mientras seguían al mayordomo a través de los pasillos de Blackmoor Hall. Rowena conocía demasiado bien el despacho de su padrastro, un lugar sombrío donde los libros de contabilidad se apilaban junto a botellas de brandy medio vacías, testigos silenciosos del progresivo declive de la fortuna familiar. «Su Excelencia, el duque de Lancaster», anunció Jenkins al abrir la puerta. Sir Reginald Blackmoor se levantó de su escritorio, con una sonrisa que Rowena conocía demasiado bien. Era la expresión que adoptaba cuando olía la posibilidad de dinero. «Mortimer», exclamó con una familiaridad que hizo estremecer a Rowena. «Qué alegría verte en Blackmoor Hall. Veo que ya has conocido a mi hijastra». «Así es», respondió el duque con un tono neutral. «La señorita Frostwyke ha sido una anfitriona excepcional». «Bien, bien». Sir Reginald hizo un gesto desdeñoso hacia Rowena. «Puedes retirarte, querida. Los caballeros tenemos asuntos que discutir». Rowena realizó una reverencia y se dispuso a salir, pero la voz del duque la detuvo. «Si me permite, Sir Reginald, me gustaría que la señorita Frostwyke nos acompañara. Los asuntos que vengo a tratar podrían beneficiarse de una perspectiva femenina». El rostro de Sir Reginald se contrajo en una mueca de confusión momentánea, pero rápidamente fue reemplazada por su sonrisa aduladora. «Por supuesto, por supuesto. Rowena, siéntate, querida». Desconcertada, Rowena tomó asiento en una de las sillas junto a la ventana, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo bastante lejos para no interferir. Era la primera vez que se le permitía estar presente en una reunión de negocios de su padrastro. «Iré directamente al grano, Blackmoor», comenzó el duque, rechazando el brandy que le ofrecía Sir Reginald. «He venido a proponerte un acuerdo que podría resultar beneficioso para ambas partes». «Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades, Lancaster», respondió Sir Reginald, bebiendo un largo trago de su copa. «Especialmente si vienen de alguien con tu reputación para los negocios. Se trata de las tierras que lindan con mi propiedad en el norte», continuó el duque, «las que pertenecieron originalmente a la familia Frostwyke». Rowena contuvo la respiración. Aquellas tierras habían sido parte de la herencia de su padre, vendidas por Sir Reginald, poco después de su fallecimiento, para pagar deudas de juego. «Ah, sí, un terreno excelente», asintió Sir Reginald, «pero me temo que ya no está en mi poder. Lo vendí hace algunos años a Lord Harrington». «Estoy al tanto», respondió el duque con una calma inquietante. «De hecho, acabo de adquirirlo de Lord Harrington por una suma considerable. Pero hay un problema legal
que me gustaría resolver. Sir Reginald palideció visiblemente. Un problema legal. Todo estuvo perfectamente documentado, te lo aseguro. No lo dudo, Blackmoor. Sin embargo, según los términos del testamento de Sir Oliver Frostwick, esas tierras deberían haber pasado directamente a su hija al cumplir los 21 años, no a ti como su tutor legal. El silencio que siguió fue tan denso que Rowena podía escuchar el latido de su propio corazón. Nunca había conocido los términos exactos del testamento de su padre. Sir Reginald siempre había afirmado que todo había quedado a su nombre. Eso es un malentendido, balbuceó finalmente Sir Reginald. El testamento claramente me designaba como administrador de todos los bienes. Tengo una copia del documento original, respondió el duque, extrayendo un sobre de su chaqueta. Mi abogado lo encontró en los archivos del tribunal cuando investigaba la compra. Es bastante explícito respecto a los deseos de Sir Oliver sobre el futuro de su hija. Rowena observaba la escena como si estuviera presenciando una obra de teatro. Veía el rostro de su padrastro descomponerse gradualmente mientras el duque explicaba con precisión clínica las implicaciones legales de lo que parecía ser una apropiación indebida de sus bienes. «Esto es un ultraje», protestó finalmente Sir Reginald, golpeando el escritorio con el puño. «¿Has venido a mi casa para acusarme de robar a mi propia hijastra?» «En absoluto», respondió el duque con una calma demoledora. «He venido a ofrecerte una salida honorable a una situación potencialmente comprometedora». Los ojos de Sir Reginald se estrecharon con suspicacia. «¿Qué clase de salida?» «Un matrimonio», respondió Mortimer Colwyn, dirigiendo su mirada hacia Rowena por primera vez desde que habían entrado al despacho. «Entre la señorita Frostwick y yo». El mundo pareció detenerse. Rowena sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El duque de Lancaster, el hombre más rico y poderoso del condado, proponiendo matrimonio con ella, la hijastra olvidada que vivía como poco más que una sirvienta en Blackmoor Hall. ¿Matrimonio? Sir Reginald parecía tan atónito como ella. ¿Con Rowena? Precisamente, asintió el duque. Un matrimonio que legitimaría retroactivamente cualquier transacción realizada con sus propiedades, evitando así posibles investigaciones sobre la administración de su herencia. Los ojos de Sir Reginald brillaron con codicia renovada mientras evaluaba rápidamente las implicaciones de aquella propuesta. Una idea fascinante, Lancaster. Pero, ¿qué ganas tú con este acuerdo? Podrías casarte con cualquier hija de la nobleza. La mirada del duque se posó en Rowena, con una intensidad que la hizo estremecer. Mis motivos son asunto mío, Blackmoor. Digamos simplemente que veo valor donde otros ven sombras. La noticia del compromiso entre Rowena Frostwick y el duque de Lancaster se propagó por Lancashire como fuego en un campo seco. En menos de una semana, lo que había comenzado como murmullos en los pasillos de Blackmoor Hall se convirtió en el tema principal de conversación en todos los salones de la alta sociedad inglesa. ¿Por qué el soltero más codiciado de Inglaterra había elegido a la insignificante hijastra de Sir Reginald Blackmoor, Lady Helena, quien inicialmente había recibido la noticia con una mezcla de incredulidad y desdén, ahora se pavoneaba por la mansión como si el mérito fuera enteramente suyo? De la noche a la mañana, Rowena había pasado de ser una presencia ignorada a convertirse en el centro de atención de su madrastra. «Deberás usar el vestido azul para la cena de esta noche», declaró Lady Helena, entrando sin llamar a la pequeña habitación de Rowena. «Lord Colwyn estará aquí a las 7, y debemos asegurarnos de que no se arrepienta de su peculiar elección». Rowena, sentada junto a la ventana con un libro en su regazo, asintió en silencio. Durante los 3 días transcurridos desde la inesperada propuesta, había intentado comprender los motivos del duque. ¿Era realmente su preocupación por la injusticia cometida contra ella? ¿O existía algún cálculo más profundo detrás de sus acciones? «No sé qué habrás hecho para atrapar a un hombre como Colwyn», continuó Lady Helena, examinando críticamente el limitado guardarropa de Rowena. «Pero te aconsejo que no lo arruines con esos aires de intelectual que tanto te gusta adoptar. Los hombres de su posición esperan obediencia, no opiniones». «Sí, Lady Helena», respondió Rowena mecánicamente, aunque una parte de ella se rebelaba contra aquella suposición. Durante su breve conversación en los jardines, el duque había parecido valorar precisamente sus pensamientos, no su sumisión. Cuando Lady Helena finalmente se retiró, Rowena se acercó al pequeño espejo que colgaba sobre su tocador. El reflejo le devolvió la imagen de una joven,
cuyos rasgos delicados comenzaban a mostrar una determinación que había permanecido oculta durante años. Sus ojos ámbar, herencia de su madre, brillaban con una mezcla de confusión y esperanza. A las 7 en punto, el carruaje del duque atravesó las puertas de Blackmoor Hall. A diferencia de su visita anterior, esta vez venía acompañado por 2 lacayos con la librea de Lancaster y trajo regalos: un collar de perlas para Lady Helena, una botella de brandy francés para Sir Reginald y para Rowena, un pequeño volumen encuadernado en piel que resultó ser una primera edición de Orgullo y Prejuicio. Pensé que podría agradarle, considerando su predilección por la señora Austen, comentó Mortimer cuando Rowena abrió el paquete, ignorando las miradas de desaprobación de Lady Helena ante un regalo tan poco convencional. «Es perfecto», respondió Rowena acariciando la cubierta con reverencia. «Gracias, Su Excelencia». «Mortimer, por favor», corrigió él con una ligera sonrisa. «Después de todo, pronto seremos familia». La cena transcurrió en un ambiente de tensión apenas disimulada. Sir Reginald intentaba desesperadamente impresionar al duque con historias exageradas sobre sus supuestos éxitos en los negocios, mientras Lady Helena dirigía la conversación hacia los preparativos de la boda, sugiriendo fechas cada vez más próximas. «Pensaba que quizás la primavera sería adecuada», propuso Lady Helena, sirviéndose más vino. «La capilla de Blackmoor luce especialmente hermosa con los cerezos en flor». «Me temo que tengo otros planes», intervino el duque con firmeza. «He dispuesto que la ceremonia se celebre en la Catedral de Lancaster dentro de 3 semanas, con una recepción posterior en mi residencia». «¿3 semanas?» Lady Helena casi se atragantó con su vino. «Pero eso es imposible. No habría tiempo para los preparativos, las invitaciones, el trousseau de Rowena. Todo ha sido ya atendido», respondió Mortimer con aquella calma imperturbable que parecía desconcertar a los Blackmoor. «Mi personal se encargará de los detalles y he contratado a la modista más reputada de Londres para el ajuar de mi prometida». Rowena observaba el intercambio con creciente asombro. Cada nueva intervención del duque parecía diseñada para arrebatar el control de la situación a los Blackmoor, como si estuviera ejecutando una estrategia largamente meditada. «Es muy generoso de tu parte, Goldwyn», intervino Sir Reginald, claramente aliviado por no tener que costear los gastos de una boda. «Pero seguramente Rowena querrá que su familia participe en los preparativos». «Por supuesto», concedió el duque, dirigiendo su mirada hacia Rowena. «Cualquier deseo específico que tenga la señorita Frostwyke será atendido. Sin embargo, el tiempo apremia debido a mis obligaciones en Londres el próximo mes». Antes de que Lady Helena pudiera protestar nuevamente, Mortimer se dirigió directamente a Rowena. «De hecho, me gustaría hablar en privado con mi prometida, si no tienen inconveniente. Hay ciertos asuntos que debemos discutir antes de la boda». El silencio que siguió fue roto por Sir Reginald, quien asintió con demasiado entusiasmo. Por supuesto. Pueden utilizar la biblioteca. Helena y yo nos retiraremos al salón». Una vez solos en la biblioteca, con la puerta firmemente cerrada, Rowena observó cómo el duque se transformaba sutilmente. La rigidez aristocrática que mantenía en presencia de los Blackmoor dio paso a una postura más relajada mientras se acercaba a la chimenea. «Debe tener muchas preguntas, señorita Frostwyke», comenzó él, estudiándola con aquella mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. «Demasiadas, Su Excel». «Mortimer», respondió Rowena, reuniendo valor. «La principal siendo, ¿por qué yo?». El duque permaneció en silencio durante unos instantes, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. «¿Conoce la historia de Lancaster, señorita Frostwyke?». La pregunta la desconcertó. «Solo lo que todo el mundo sabe, que es una de las propiedades más antiguas y prósperas de Inglaterra. Lancaster ha pertenecido a los Goldwyn durante 11 generaciones», explicó él, fijando su mirada en las llamas. «Pero hace 150 años, casi la perdimos por completo. Mi tatarabuelo, George Colwyn, cometió el error de confiar en un socio deshonesto que intentó arrebatarle todo lo que tenía». Rowena escuchaba, intrigada por la dirección que tomaba la conversación. «¿Quién lo salvó fue otro Colwyn?». «No», respondió el duque, girándose para mirarla directamente. «Fue un Frostwyke, su tatarabuelo, para ser exactos. William Frostwyke, quien arriesgó su propia fortuna para ayudar a mi antepasado cuando todos los demás le dieron la espalda». El corazón de Rowena dio un vuelco.
Jamás había escuchado esta historia. Existe una deuda de honor entre nuestras familias, señorita Frostwyke. Una deuda que nunca fue saldada hasta ahora. ¿Me está diciendo que su propuesta es simplemente el pago de una deuda histórica?, preguntó Rowena, sin saber si sentirse aliviada o decepcionada. Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del duque. Le estoy ofreciendo la verdad, algo que me temo ha sido escaso en su vida desde la muerte de su padre. Pero no es simplemente una cuestión de honor familiar. Se acercó a ella con pasos deliberados, deteniéndose a una distancia respetuosa. Hace 3 años asistí a un recital de poesía en Londres. Entre el público distinguí a una joven que escuchaba con tal intensidad, con tal comprensión, que destacaba entre todos los presentes como un diamante entre guijarros. Esa joven era usted, acompañando a Lady Helena, quien parecía más interesada en exhibir sus joyas que en los versos de Lord Byron. Rowena recordaba aquel día. Había sido una de las pocas ocasiones en que Lady Helena la había llevado a Londres, únicamente porque su presencia le daba cierto aire de respetabilidad maternal que le convenía proyectar en sociedad. Desde entonces me he mantenido informado sobre su situación, continuó Mortimer, sobre cómo Sir Reginald dilapidó la fortuna de su padre, cómo ha sido relegada a vivir casi como una sirvienta en la que debería ser su casa. Cuando descubrí la irregularidad en la venta de sus tierras, vi la oportunidad de intervenir. ¿Por qué no se presentó antes?, preguntó Rowena con voz apenas audible. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Las apariencias, señorita Frostwyke, respondió él con un destello de ironía en su mirada. La sociedad perdona muchas cosas a un duque, pero no la intromisión en asuntos familiares ajenos sin una justificación adecuada. El matrimonio proporciona esa justificación. ¿Y si me niego? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerse. Para su sorpresa, Mortimer sonrió abiertamente. Entonces, presentaré igualmente los documentos que prueban el fraude de Sir Reginald. Usted recuperará sus propiedades y yo regresaré a Lancaster con la satisfacción de haber hecho lo correcto, aunque sin la compañía que esperaba. Había una sinceridad en su voz que resultaba imposible de fingir. Rowena se encontró creyéndole a pesar de todas las reservas que había acumulado a lo largo de años de decepciones. No sería un matrimonio convencional, ¿verdad?, preguntó finalmente. No cuando sus motivos son tan peculiares. Le ofrezco respeto, libertad y protección, señorita Frostwyke, respondió él. 3 cosas que le han sido negadas durante demasiado tiempo. Si con el tiempo surge algo más entre nosotros, será bienvenido, pero no impuesto. Rowena miró por la ventana hacia los jardines donde habían conversado por primera vez. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que parecía cargado de posibilidades. Acepto su propuesta, Mortimer, dijo finalmente, volviéndose hacia él, no por gratitud ni por escapar de Blackmoor Hall, sino porque creo que es lo correcto para ambos. El duque inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión que mezclaba satisfacción y algo más profundo que Rowena no supo identificar. No se arrepentirá, Rowena. Se lo prometo. Cuando regresaron al salón para comunicar su decisión a los Blackmoor, Rowena caminaba con una nueva determinación. Por primera vez en muchos años, sentía que su vida le pertenecía de nuevo. Ya no era la sombra que habitaba en los márgenes de Blackmoor Hall. Pronto sería la duquesa de Lancaster, y con ese título vendría el poder de forjar su propio destino. Lo que no sabía era que el destino tenía sus propios planes, mucho más complicados de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. La mañana de su boda amaneció con una claridad inusual para Lancashire. Rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de la habitación de Rowena, iluminando el vestido de novia que colgaba junto al armario como un fantasma blanco. No era el vestido que Lady Helena habría elegido, con sus excesos de encajes y bordados ostentosos. En su lugar, la modista enviada por el duque había creado una prenda de una elegancia sutil, seda marfil que caía en líneas limpias, con un delicado bordado de hojas de roble, el emblema de los Lancaster, alrededor del escote y la cola. Mientras la doncella enviada desde Lancaster para asistirla cepillaba su cabello cobrizo, Rowena observaba su reflejo con una mezcla de nerviosismo y determinación. En 3 semanas, su vida había dado un giro tan drástico que a veces temía despertar y encontrarse nuevamente atrapada en la rutina gris de Blackmoor Hall. «Es usted la novia más hermosa que he visto, señorita», comentó la doncella, Mary,
mientras comenzaba a arreglar su cabello en un elaborado recogido. «Todo Lancaster está hablando de la boda». «¿Todo Lancaster?», preguntó Rowena, sorprendida. Mary asintió con entusiasmo mientras trabajaba. «Su excelencia ha invitado no solo a la nobleza, sino también a los granjeros de las tierras de Lancaster, a los comerciantes del pueblo, incluso a los trabajadores de las minas. Dicen que nunca se ha visto algo así desde la coronación de la reina Victoria». Aquello era típico de Mortimer, pensó Rowena. Durante las últimas semanas había descubierto que a pesar de su riqueza y posición, el duque mantenía una relación sorprendentemente cercana con las personas que dependían de sus tierras. No era el aristócrata distante que había imaginado en un principio. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Para su sorpresa, no era Lady Helena quien entró, sino una mujer mayor con un porte elegante y una mirada cálida. «Buenos días, querida», saludó la desconocida. «Espero no interrumpir los preparativos». Mary hizo una reverencia profunda. «Su gracia», murmuró con respeto. «¿Su gracia?», repitió Rowena, confundida. La mujer sonrió, acercándose a ella. «Lady Margaret Colwyn, duquesa viuda de Lancaster, la madre de Mortimer», se presentó tomando las manos de Rowena entre las suyas. «Lamento no haber podido conocerte antes, pero mis obligaciones en Londres me mantuvieron ocupada hasta ayer». Rowena se levantó para hacer una reverencia, pero Lady Margaret la detuvo con un gesto. «Nada de formalidades entre nosotras, querida. Pronto seremos familia». Había una calidez genuina en su voz que desconcertó a Rowena. Después de 15 años bajo la tutela fría de Lady Helena, no estaba acostumbrada a muestras de afecto sincero. «Es un placer conocerla, Lady Margaret», respondió, recuperando la compostura. «Su hijo ha sido muy amable conmigo». La duquesa viuda la observó con ojos perspicaces, como evaluando cada detalle de su apariencia y comportamiento. «Mortimer nunca ha sido un hombre impulsivo», comentó, tomando asiento junto a Rowena mientras Mary continuaba con el peinado. «Cuando me informó de su compromiso, confieso que me sorprendió, pero ahora que te conozco empiezo a entender su elección». Rowena no supo cómo responder. ¿Qué diría Lady Margaret si supiera los verdaderos motivos detrás de su matrimonio? «Traje algo para ti», continuó la duquesa sacando una pequeña caja de su bolso. «Ha estado en la familia Colwyn por 7 generaciones. Cada novia de Lancaster lo ha llevado en su boda». Al abrir la caja, Rowena contuvo la respiración. Era una delicada tiara de platino con pequeños diamantes y zafiros engarzados en forma de estrellas. «Es preciosa», murmuró acariciando con reverencia las gemas centelleantes. «Representa el cielo nocturno», explicó Lady Margaret. «Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz para guiarnos». Mary colocó cuidadosamente la tiara sobre el cabello de Rowena, y la imagen que le devolvió el espejo la dejó sin palabras. Ya no veía a la hijastra olvidada de Blackmoor Hall. Frente a ella estaba una mujer con la dignidad de una duquesa. «Perfecta», declaró Lady Margaret con evidente satisfacción. «Mortimer tendrá que recordar cómo respirar cuando te vea caminar hacia el altar». El comentario provocó un rubor en las mejillas de Rowena. Aunque su compromiso había sido arreglado por motivos prácticos, no podía negar que había algo en Mortimer Colwyn que despertaba en ella emociones que nunca antes había experimentado. «Lady Margaret, hay algo que debo preguntarle», comenzó Rowena, reuniendo valor. «¿Le contó su hijo sobre las circunstancias de nuestro compromiso?». La duquesa viuda la miró directamente a los ojos. «Si te refieres a la deuda de honor con los Frostwyke y a las irregularidades cometidas por Sir Reginald con tu herencia, sí, estoy al tanto», respondió con franqueza. «Pero sospecho que hay más en esta historia de lo que mi hijo está dispuesto a admitir». «¿Qué quiere decir?». «Mortimer podría haber resuelto la situación de muchas maneras sin necesidad de casarse contigo», explicó Lady Margaret. «Es un hombre poderoso, con suficiente influencia para hacer justicia sin comprometer su vida personal. Si eligió el matrimonio, es porque vio algo en ti que valoró por encima de su preciada independencia». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire cuando la puerta se abrió nuevamente, esta vez revelando a Sir Reginald, inusualmente sobrio y formal en su traje de ceremonia. «El carruaje está esperando», anunció evitando mirar directamente a Lady Margaret, cuya presencia claramente lo incomodaba. «La catedral está llena, y no debemos hacer esperar al duque, ni a los 400 invitados», añadió Lady Margaret con una sonrisa enigmática, levantándose para despedirse. «Te veré en la ceremonia, querida. Recuerda,
Respira profundo y mantén la cabeza alta. Naciste para esto, aunque no lo supieras. El trayecto a la Catedral de Lancaster transcurrió en un silencio tenso. Lady Helena, sentada frente a Rowena, la escrutaba con una expresión que mezclaba envidia y resentimiento. Sir Reginald, por su parte, parecía nervioso, ajustándose repetidamente el cuello de la camisa, como si le resultara demasiado estrecho. «Supongo que deberíamos felicitarte», dijo finalmente Lady Helena, rompiendo el silencio. «Has conseguido lo que muchas soñarían y pocas lograrían. Espero que recuerdes a quienes te criaron cuando estés disfrutando de tu nueva posición». La amenaza velada no pasó desapercibida para Rowena. Los Blackmore esperaban beneficiarse de su matrimonio, acceder a círculos sociales que hasta ahora les habían estado vedados. «Nunca olvidaré los años pasados en Blackmore Hall, Lady Helena», respondió Rowena, sosteniendo la mirada de su madrastra, «ni las lecciones aprendidas allí». Cuando el carruaje se detuvo frente a la imponente catedral, Rowena sintió que su corazón se aceleraba. Una multitud se había congregado en la plaza, no solo la aristocracia local, sino también gente común que había acudido a presenciar el evento. Para su sorpresa, muchos la saludaron con genuino entusiasmo mientras descendía del carruaje. «¡Larga vida a la nueva duquesa!», gritó alguien entre la multitud, y pronto otros se unieron al coro de buenos deseos. Sir Reginald, visiblemente complacido por la atención, ofreció su brazo a Rowena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Será mejor que entremos, querida. No hagamos esperar a tu futuro esposo». El interior de la catedral resplandecía con la luz de cientos de velas y los rayos de sol que se filtraban a través de los vitrales, creando un caleidoscopio de colores sobre las antiguas piedras. Los bancos estaban repletos de invitados que se pusieron de pie cuando las primeras notas del órgano anunciaron la llegada de la novia. Y allí, al final del pasillo central, esperaba Mortimer Colwyn, duque de Lancaster. Su figura alta y aristocrática destacaba contra el altar, vestido con la sobriedad elegante que lo caracterizaba. Pero fue su expresión lo que capturó la atención de Rowena, una mezcla de admiración y algo más profundo que no supo identificar. Con cada paso que daba hacia el altar, Rowena sentía que se alejaba de su antigua vida. Las sombras de Blackmore Hall quedaban atrás mientras avanzaba hacia una luz cuya intensidad aún no podía predecir. Cuando Sir Reginald entregó su mano a Mortimer, el duque la tomó con una firmeza que transmitía seguridad y promesa. «Estás radiante», murmuró, solo para que ella pudiera escucharlo. La ceremonia transcurrió como en un sueño. Rowena pronunció sus votos con voz clara y firme, sorprendiéndose de la convicción que sentía al prometer fidelidad y respeto a un hombre que apenas conocía. Cuando el obispo los declaró marido y mujer, y Mortimer se inclinó para sellar su unión con un beso casto, pero inequívocamente personal, un murmullo de aprobación recorrió la catedral. La recepción en Lancaster House superó todas las expectativas. La mansión ducal, una imponente estructura de piedra dorada rodeada de jardines meticulosamente cuidados, se había transformado para la ocasión. El gran salón de baile, con sus candelabros de cristal y techos artesonados, acogía ahora a la élite de Lancashire junto a campesinos y comerciantes en una mezcla social sin precedentes. «Es tradicional que el duque invite a toda la comunidad a celebrar acontecimientos importantes», explicó Mortimer, mientras guiaba a Rowena entre los invitados. «Lancaster no prosperaría sin el trabajo de cada una de estas personas». «Es una tradición admirable», respondió ella, genuinamente impresionada por la ausencia de la habitual división entre clases que prevalecía en otros eventos aristocráticos. A medida que avanzaba la tarde, Rowena observó con creciente fascinación cómo Mortimer interactuaba con los invitados. Conocía por su nombre a los granjeros, preguntaba por las familias de los mineros, discutía de política con igual respeto tanto con lores como con herreros. No era la actitud condescendiente de un noble cumpliendo con sus obligaciones sociales. Había un interés genuino en su trato con cada persona. «Tu esposo es un hombre poco común», comentó Lady Margaret, apareciendo junto a Rowena con 2 copas de champán. «Su padre estaría orgulloso de él. Parece conocer a todos personalmente», observó Rowena aceptando la copa. «Porque así es», confirmó la duquesa viuda. «Desde que heredó el título a los 23 años, Mortimer ha dedicado cada día
a conocer a quienes dependen de Lancaster. No es solo un título para él, es una responsabilidad. Una responsabilidad que ahora comparto, murmuró Rowena, sintiendo el peso de la realización. Lady Margaret le dedicó una sonrisa cómplice. Y por eso precisamente te eligió, porque vio en ti la misma convicción, aunque estuviera oculta bajo años de sombras. Antes de que Rowena pudiera responder, Sir Reginald se aproximó a ellas, ligeramente tambaleante después de varias copas. «Aquí está mi querida hijastra», exclamó con falsa jovialidad. «O debería decir su gracia». «Rowena es suficiente, Sir Reginald», respondió ella con firmeza, notando la mirada de desaprobación que Lady Margaret dirigía a su padrastro. Por supuesto», asintió él bajando la voz. «Quería hablar contigo sobre ciertos asuntos de negocios que podrían interesar a tu esposo. Ahora que somos familia, es natural que colaboremos más estrechamente». Lady Margaret intervino con la gracia de quien ha manejado situaciones incómodas durante décadas. «Me temo que tendrá que esperar, Sir Reginald. Es hora del primer baile de los novios». Efectivamente, Mortimer se acercaba a ellos con determinación en su mirada. Sin mediar palabra, ofreció su mano a Rowena y la condujo al centro de la pista de baile, donde los invitados formaron un círculo para observar. «¿Lista para bailar, duquesa de Lancaster?», preguntó con una sonrisa que transformaba por completo su rostro habitualmente serio. «Lista, su gracia», respondió ella, encontrando inesperadamente fácil devolverle la sonrisa. Mientras los primeros acordes del vals llenaban el salón, y Mortimer la guiaba con la seguridad de un bailarín experimentado, Rowena sintió que algo cambiaba dentro de ella. El hombre cuyos brazos la sostenían ahora ya no era simplemente su salvador o su socio en un acuerdo conveniente. Era su esposo, y por primera vez, desde que aceptó su propuesta, Rowena se permitió contemplar lo que eso realmente significaba. Lo que no sabía era que, mientras ellos bailaban bajo la luz de los candelabros, en las sombras de la mansión se tejían planes que pronto amenazarían la frágil felicidad que empezaba a construir. La vida en Lancaster House resultó ser muy diferente de lo que Rowena había imaginado. Durante el primer mes de matrimonio, descubrió que tras la fachada imponente de la mansión ducal existía un hogar sorprendentemente acogedor. Sus aposentos, un conjunto de habitaciones en el ala este con vistas a los jardines, habían sido renovados siguiendo instrucciones precisas de Mortimer. Estanterías que llegaban hasta el techo para su creciente colección de libros, un escritorio junto a la ventana para su correspondencia, y detalles sutiles que revelaban una atención a sus gustos que la desconcertaba y conmovía a partes iguales. Como había prometido, Mortimer nunca intentó imponer su presencia. Compartían las comidas, largas conversaciones frente a la chimenea de la biblioteca y ocasionales paseos por los vastos terrenos de la propiedad, pero cada noche se retiraban a sus respectivas habitaciones con un respetuoso «buenas noches». «¿Puedo preguntarte algo personal, Mortimer?», inquirió Rowena una tarde mientras recorrían a caballo los límites de la propiedad. El duque, montado en su imponente caballo negro, asintió con aquella expresión atenta que siempre le dedicaba cuando hablaba. «¿Por qué nunca te casaste antes? Un hombre en tu posición habría tenido innumerables oportunidades». Mortimer guardó silencio por unos instantes, observando el horizonte donde las tierras de Lancaster se extendían hasta fundirse con el cielo gris de Lancashire. «Supongo que nunca encontré una razón suficiente», respondió finalmente. «El matrimonio, al menos para mí, debía ser más que una alianza conveniente o la obligación de producir un heredero. Mis padres compartieron un amor verdadero, poco común en nuestra posición. Quizás eso me hizo más exigente. Y sin embargo, te casaste conmigo por una deuda de honor», señaló Rowena, incapaz de contener cierta amargura en su voz. El duque giró su caballo para mirarla directamente, con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Me casé contigo por muchas razones, Rowena. La deuda con tu familia fue solo la excusa que me permitió hacerlo sin levantar demasiadas sospechas». Antes de que pudiera pedirle que aclarara aquella enigmática respuesta, el administrador de Lancaster apareció galopando hacia ellos con noticias urgentes. Un incendio había estallado en una de las minas, poniendo en peligro la vida de decenas de trabajadores. Durante las siguientes 48 horas, Rowena descubrió otra faceta de su esposo. Mortimer dirigió personalmente las operaciones de rescate, descendiendo a los túneles junto a los mineros, organizando equipos de búsqueda
y asegurándose de que cada familia afectada recibiera atención médica y apoyo, sin descanso, sin privilegios, sin la distancia que su título podría haberle permitido. Cuando finalmente regresó a la mansión, exhausto y cubierto de hollín, encontró a Rowena esperándolo en el vestíbulo. Sin mediar palabra, ella tomó su mano y lo condujo a sus aposentos, donde había preparado un baño caliente y alimentos. «No tenías que esperar despierta», murmuró él mientras ella le ayudaba a quitarse la chaqueta arruinada. «Eso es lo que hace una esposa», respondió Rowena con sencillez, especialmente cuando su esposo ha demostrado tal valor. Fue en ese momento, viéndolo vulnerable por primera vez, cuando Rowena comprendió que sus sentimientos hacia Mortimer habían trascendido el agradecimiento o el respeto. Lo que comenzó como un matrimonio de conveniencia había evolucionado, al menos para ella, en algo mucho más profundo. Sin embargo, la sombra de Blackmoor Hall nunca estaba lejos. Sir Reginald, ahora frecuente visitante en Lancaster, nunca dejaba pasar una oportunidad para insinuar negocios conjuntos o solicitar préstamos que Mortimer rechazaba con diplomática firmeza. La tensión entre ambos hombres era palpable, pero Rowena confiaba en que la distancia y su nueva posición la protegerían de las manipulaciones de su padrastro. Una tarde de octubre, cuando los bosques de Lancaster se teñían de oro y escarlata, Rowena recibió una visita inesperada mientras catalogaba libros en la biblioteca. Lady Helena, con su habitual aire de superioridad apenas disimulado bajo una falsa cordialidad, había venido simplemente para ver cómo se adaptaba su querida hijastra a su nueva vida. «Debo admitir que nos sorprendiste a todos», comentó Lady Helena, examinando con envidia los lujosos volúmenes que llenaban las estanterías. «Siempre tan callada, tan insignificante en Blackmoor Hall, y ahora la poderosa duquesa de Lancaster». «La vida tiene giros inesperados», respondió Rowena, manteniendo la compostura. «¿Puedo ofrecerte té, Lady Helena?» «No será necesario, querida. En realidad vengo con un propósito específico». Lady Helena extrajo un sobre de su bolso. «Tu padrastro enfrenta ciertas dificultades financieras. Nada grave, por supuesto, pero requiere asistencia inmediata. Esta carta detalla un pequeño préstamo que esperamos puedas facilitar». Rowena tomó el sobre con cautela, sin abrirlo. «Cualquier asunto financiero deberá discutirse con mi esposo», respondió con firmeza. «Sería inapropiado que yo interviniera en tales decisiones». La sonrisa de Lady Helena se tensó visiblemente. «Pero eres su esposa, querida. Seguramente tienes alguna influencia sobre él. Después de todo, ¿qué son los lazos familiares si no podemos ayudarnos mutuamente? Precisamente por respeto a esos lazos, me niego a colocar a Mortimer en una posición incómoda», respondió Rowena, devolviéndole el sobre sin abrir. «Si Sir Reginald desea discutir asuntos financieros, deberá hacerlo directamente con el duque». La máscara de cordialidad de Lady Helena se desmoronó por completo. «Veo que has olvidado rápidamente quién eras antes de que ese duque te rescatara de la insignificancia», espetó con veneno en su voz. «Tal vez deba recordarle a tu esposo ciertos detalles sobre tu comportamiento en Blackmoor Hall que podrían hacerle cuestionar la dignidad de su elección». Antes de que Rowena pudiera responder, una voz profunda resonó desde la puerta de la biblioteca. «Cualquier detalle sobre mi esposa solo aumentaría mi admiración por ella, Lady Blackmoor», declaró Mortimer, avanzando hacia ellas con expresión serena pero mirada implacable. «Su capacidad para mantener la gracia y la integridad a pesar de las circunstancias difíciles es precisamente lo que más valoro». Lady Helena palideció visiblemente ante la presencia del duque. «Su excelencia no pretendía, es decir, simplemente expresaba mi preocupación por los asuntos familiares, los asuntos de mi familia», interrumpió Mortimer con una calma que resultaba más intimidante que cualquier muestra de ira. «Son responsabilidad mía y de la duquesa. En cuanto a las dificultades financieras de Sir Reginald, me temo que no puedo ofrecer asistencia mientras persista la investigación sobre la administración fraudulenta de la herencia de Lady Lancaster». El silencio que siguió fue absoluto. Rowena observaba a su madrastra con una mezcla de compasión y resolución. Durante años había vivido bajo su sombra, temerosa de su desprecio, anhelando una aprobación que nunca llegaría. Ahora comprendía que aquella aprobación nunca había importado realmente. «Lady Blackmoor, su carruaje espera», añadió Mortimer,
ofreciendo su brazo a Rowena en un gesto que dejaba clara su posición. Le deseo un viaje seguro de regreso a Blackmoor Hall. Esa noche, mientras contemplaban el fuego en la biblioteca, Rowena apoyó su cabeza en el hombro de Mortimer. El gesto, sencillo pero íntimo, cruzaba una frontera invisible que ambos habían respetado hasta entonces. «¿Por qué me elegiste realmente?», susurró, mirando las llamas danzar. «La verdad, esta vez». Mortimer tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos con los suyos. «Porque en un mundo de máscaras y apariencias, encontré en ti una autenticidad que creía perdida», respondió, su voz apenas audible. «Eras un diamante enterrado en cenizas, esperando que alguien viera más allá de la oscuridad que te rodeaba. Y tú me convertiste en tu luz», completó ella, entendiendo finalmente el significado detrás de la promesa que los unía. «No, Rowena», corrigió él girándose para mirarla a los ojos. «Yo solo aparté las sombras. La luz siempre estuvo en ti». El beso que siguió no fue el contacto formal de su boda ni un gesto de cortesía social. Fue la culminación natural de un sentimiento que había crecido lentamente entre ellos, nutrido por el respeto mutuo, la admiración y una comprensión que trascendía las palabras. Semanas después, mientras la nieve comenzaba a cubrir los jardines de Lancaster con su manto blanco, llegó la noticia. Sir Reginald había partido hacia las colonias, huyendo de sus acreedores y de la justicia. Lady Helena, abandonada a su suerte, había sido acogida por parientes lejanos en York. Blackmoor Hall, deteriorada pero aún imponente, había revertido legalmente a su legítima propietaria, Rowena Frostwick, ahora duquesa de Lancaster. «¿Qué haremos con ella?», preguntó Rowena, sosteniendo la carta que confirmaba la transferencia de la propiedad. Mortimer, de pie junto a la ventana donde la había visto por primera vez aquella tarde lluviosa, se giró hacia ella con una sonrisa. «Es tu decisión, mi amor. Las sombras de Blackmoor Hall ya no tienen poder sobre ti». Rowena contempló el documento en sus manos, símbolo de un ciclo que finalmente se cerraba. Luego miró a su esposo, el hombre que había reconocido su valor cuando ella misma lo había olvidado, y supo con certeza lo que debía hacer. «La convertiremos en un hogar para niñas sin recursos», decidió. «Un lugar donde puedan educarse, crecer fuertes y nunca verse obligadas a vivir a la sombra de nadie». Mortimer asintió, acercándose para abrazarla. Una decisión digna de la duquesa de Lancaster. Mientras la nieve caía suavemente sobre los jardines, Rowena comprendió que su historia no era simplemente sobre escapar de las sombras de Blackmoor Hall. Era sobre encontrar su propia luz, brillar con la intensidad que siempre había estado destinada a tener, y ahora iluminar el camino para otras que, como ella una vez, esperaban su oportunidad para emerger de la oscuridad. Y en Lancaster, junto al hombre que había visto su verdadero valor desde el principio, Rowena finalmente había encontrado no solo un título, sino un propósito, no solo un matrimonio, sino un amor verdadero, no solo un escape de su pasado, sino un futuro brillante construido sobre los cimientos de la comprensión, el respeto y una luz que, una vez encontrada, nunca volvería a extinguirse.